está en una encrucijada. La pandemia del coronavirus cambió el rumbo de la historia. Los expertos argumentan, el mundo no volverá a ser el mismo. Presentamos Sin Escape, un análisis bíblico sobre la realidad actual. En medio del temor que vive el mundo, encontramos en la Biblia esperanza para vivir con fe en estos tiempos de crisis. Sin Escape, en la conducción de Rode Contreras. A mediados del mes de marzo del 2020, Luis se disponía a cumplir algunos compromisos de predicación en Suiza. Shuri, su esposa, le recordaba acerca de los preparativos que necesitaría. El día antes de la salida, las noticias españolas sobre el coronavirus y las medidas que estudiaba el gobierno para hacerle frente a la pandemia llenaban las portadas de los diarios y los noticieros de televisión. Fueron horas de angustia. En cualquier momento podrían cerrar la frontera y Luis estaría impedido para regresar a casa. España cierra las fronteras terrestres para controlar el avance del coronavirus. El gobierno español ha acordado restablecer los controles en las fronteras terrestres a partir de este martes y poner una serie de condiciones a las personas que pretendan ingresar en su territorio. A última hora y siguiendo las recomendaciones recibidas, decidieron que lo más prudente pues era no viajar, aunque se perdiera el billete, el boleto. Fue muy frustrante, en especial para los anfitriones, que era necesaria la cancelación del hotel donde se iba a celebrar el evento con tan solo un día de anticipación. 3 días después, el gobierno español anunció el cierre de la frontera, lo que de haber viajado habría hecho muy difícil su retorno a casa. Las cosas comenzaron a cambiar deprisa. Así, en un abrir y cerrar de ojos, la vida cotidiana se vio alterada por un sinnúmero de medidas que buscaban frenar la rápida propagación del virus. La lista de prohibiciones en España fue larga. No puedes salir de casa, no puedes subir a las azoteas, se recomienda no tocarse el rostro y limitar el contacto físico con otras personas. Por otro lado, comenzaron las compras de pánico. El caos conmocionó a toda la sociedad. De repente, el coronavirus pareció una pesadilla de la que aún nos cuesta despertar. Ante este panorama, para algunos escépticos vuelve a cobrar sentido la antigua paradoja de Epicuro sobre Dios y sobre la existencia del mal, que afirma que si Dios es omnipotente, entonces debería poder quitar el mal si quisiera. Y si no lo hace, pues es porque es un Dios cruel. De esta forma, intentan hallar un culpable del origen de la pandemia, si lo hay. Otros defienden que la pregunta no debe ser ¿quién es el culpable?, sino ¿por qué y para qué existe el coronavirus? En la palabra de Dios, la Biblia, podemos encontrar respuestas convincentes a estas 3 preguntas, para poder tener la certeza de saber en qué momento de la historia de la humanidad nos encontramos y hacia dónde vamos. Veamos primero el quién de la cuestión. En los últimos días ha surgido una serie de opiniones entre los teólogos y entre los pastores sobre quién es el causante de esta pandemia. En el último mes se han publicado varios libros sobre este tema. Algunos de sus autores se refieren al COVID-19 como parte de la existencia del mal en general. Otros aseguran que es la consecuencia divina por los pecados individuales y de que, por lo tanto, el que una persona sea contagiada de coronavirus es prueba de algún pecado cometido. También están los que afirman así, de forma categórica, que Dios es el causante de este mal, y en este caso, de la pandemia. Un ejemplo de esta postura la encontramos en las palabras de John Piper, quien en su más reciente libro Coronavirus y Cristo afirma lo siguiente: el coronavirus fue enviado por Dios. Más adelante sigue diciendo, no es momento para ver a Dios en una forma sentimental. Y en otro lugar del libro asegura que el coronavirus es una de las miles formas en las que Dios nos llama al arrepentimiento.
De hecho, todos los desastres naturales, ya sean inundaciones, hambrunas, langostas, tsunamis, enfermedades, son llamados dolorosos clementes de Dios a que nos arrepintamos. Sin embargo, la Biblia no apoya este punto de vista. Dios es soberano y tiene control de todo. No obstante, Él no es el originador de las calamidades humanas. Si el sufrimiento tiene su origen en Dios, lo que sucedió con Jesús en la cruz no fue un asesinato, sino un suicidio, pues Jesús era Dios con nosotros. El apóstol Pedro es claro y muy claro en este sentido. Mira lo que nos dice Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. ¡Qué grande es el poder de Dios! De ese Dios que amamos. Es inmenso. Confiemos en que su palabra es verdadera y tiene todo, absolutamente todo, bajo control. Sin Escape es una adaptación de la obra y usada con permiso del pastor y autor Luis Fajardo, producido por Día a Día con Jesús e Imagine Media.